Bueno, pues buenas tardes. Quiero daros la bienvenida a UNED A Coruña. Esta tarde tenemos el gusto de presentar el último libro de Jacinto Ruiz. Lo de tenemos el gusto de verdad que no es una mera fórmula, es la realidad. A nosotros nos satisface muchísimo mostrar el trabajo de Jacinto, porque Jacinto es alumno de Prehistoria del Centro y como la gran parte de nuestros alumnos es una persona ampliamente formada en otros campos. Este es el bagaje de la UNED y por eso siempre estamos dispuestos a ser vehículo de difusión de los proyectos de nuestro alumnado, del que nos sentimos muy orgullosos. En el caso de Jacinto Ruiz, su campo es el periodismo, por tanto, su oficio de escribir viene de lejos. La imaginación y la palabra es cosa de Jacinto Ruiz, tanto que en clase de prehistoria tengo que frenarlo porque la imaginación se le desborda a veces. Al leer el libro anterior, 3 días y medio, me di cuenta que Jacinto es una persona de especial sensibilidad, muy empático, a quien la vida ha enseñado pero no ha amargado. Y esto me parece importante porque se percibía que mantenía la esperanza. Y yo creo que en Cicatrices en la selva es algo que permanece, la esperanza, me da la impresión. Y para presentar esta novela tenemos con nosotros a Israel San Martín, que es profesor de la Universidad de Santiago de Compostela y es profesor tutor de Historia Contemporánea en nuestro centro. Pues es la persona idónea para hacer una valoración de una obra de estas características. Y quiero darle las gracias por ser siempre tan receptivo y decir sí cada vez que se le solicita su colaboración. Y también quería deciros que si alguno ha conseguido escuchar una música que traía Ariana y que, bueno, algunos hemos conseguido escuchar un poquito. Lo que sonaba era sucus. El sucus es una música que proviene de la música tradicional centroafricana. Es un tipo de rumba congoleña que está presente en el espacio y en el tiempo de la novela y que sigue sonando hoy. Sus letras en lenguas autóctonas, el lingala sobre todo, el swahili, el kikongo, muestran una diversidad de culturas, porque África es diversa, aunque el llamado primer mundo la ha unificado en el abuso. Y hemos querido traer esta música porque tiene un ritmo de esperanza y de alegría y tiene un sentido transgresor que en ocasiones se ha considerado obsceno, pero yo pienso que lo obsceno es la injusticia. Vamos a dejar de hablar de música y vamos a dejar que hable Israel y a continuación va a hablar Jacinto, el autor de Cicatrices en la selva, y después podéis formular las preguntas que consideréis oportunas y quienes todavía no le ha firmado el libro, si quieren al final, pues se lo firmará. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme. Tengo que dudar de mi idoneidad para presentar nada, pero lo voy a intentar. Además, en la presencia de tantas personas que han sido compañeros míos durante los años últimos aquí en el centro, en la UNED, ¿no? Entonces, para mí también es un momento emotivo en ese sentido, por vernos un poco fuera de las clases y compartir, aunque sea de forma, como veremos, un poco atribulada, algunas reflexiones sobre la magnífica novela de Jacinto. Bueno, he traído una especie de textos para que vean algunas de las cuestiones que yo quiero reseñar en el libro. La primera es esto. Este texto es cómo empieza el libro. Empieza con un pasaje muy cinematográfico, muy bien escrito, como todo el libro, pero que nos muestra
algunas de las cuestiones, si entramos en el análisis del texto, que se reproducen en todo el libro, ¿no? Se deslizó sin control, en sentido contrario a su dirección y culpar del accidente. Esas tres cuestiones van a estar presentes a lo largo del libro, en un sentido, si quieren, más emocional o más personal que en el desarrollo técnico de lo que es la propia aventura. El libro tiene como dos partes. Tiene una parte que está más relacionada con el Congo, con la experiencia africana del médico, ahora les diré, y tiene una parte más personal, ¿no? Como más de reflexión, de autobúsqueda o de auto escapada. Y pienso que este texto, pese a ser el inicio cinematográfico, tiene algunos de los elementos que después van a estar presentes. Es muy interesante porque, digamos que yendo a el sentido oculto del texto, nos podemos encontrar con, quizá inconscientemente, con muchas de las cosas que después van a estar, ¿no? Aquí vemos otro trocito del texto que nos lleva a algunas de las cuestiones que vamos a ver. Pablo Fernández Cartagena, que es el protagonista de la novela, el protagonista real, el protagonista el que cambia Jacinto, se llama Jorge Martínez. Es decir, Pablo Fernández se transforma en Jorge Martínez y es un médico que está en el Congo ayudando, atendiendo, curando a la gente. Y fíjense una frase que también muestra algunas de las reflexiones sobre las que vamos a entrar después, que es la colonización, el mundo civilizado y la idea de extracción, ¿no?, de las riquezas, etc. Bien, aquí esta es la otra parte. Esta es la parte más de desarrollo del médico, de las peripecias de todo tipo, y esta es la parte más personal, la parte más complicada del texto. Complicada pero muy interesante, porque es la parte donde el autor reflexiona sobre su vida, sobre sus amoríos o no amoríos, y sus amistades y su vida en general. Y esta frase también muestra un poco, yo creo que un resumen de lo que es la novela, ¿no? Volveré a buscarte cuando hayas solucionado tu vida. Yo creo que es un poco lo que subyace en la novela. Es una búsqueda escapando de sí mismo, pero encontrándose con lo mismo en otro lugar. También ese es el Jacinto Ruiz escrito, pero hay el Jacinto Ruiz hablado y expuesto en un periódico, ¿no? Es decir, tenemos los dos Jacintos, el Jacinto que escribe y el Jacinto que habla de lo que escribe. Son dos Jacintos diferentes. Bueno, lo digo porque, ciñéndome a mi labor de historiador, es como estudiamos un texto, ¿no? No es lo mismo el texto que lo que el autor dice del texto, claro, y que lo que yo leo del texto. Es diferente. Bueno, pues aquí habla de cómo él tuvo el interés por este hombre, por Pablo Fernández, a través de su hija Salomé, que me dice no sé qué, no sé cuánto. Bien, después creo que esto es fundamental en el libro y que todos los acontecimientos están basados en datos históricos. El texto tiene un rigor periodístico, una relación, como ya hemos hablado, con la verdad, tiene un rigor de el autor que se ha dedicado toda su vida a escribir en relación a los datos, y eso está muy presente, es riguroso en lo histórico. Lo que pasa es que la otra parte es la que complementa muy bien esos datos. Después,
en esta otra entrevista, quiero que los lectores se sumerjan en la complejidad de la condición humana, que experimenten la valentía, la pasión y el sacrificio que pueden surgir incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Si lo otro que acabamos de ver es la idea de cómo encontró a Pablo Fernández y la idea de reconstruir su vida en África, este es el otro gran objetivo del libro. Reflexionar sobre cómo somos los humanos, ¿no? Y cómo podemos tener diferentes acuerdos sobre nosotros mismos, la incapacidad para cumplir las palabras, etc. Bien, y dos cositas más que que tiene el libro, y es Jacinto hace mucha precisión en muchas cosas, y sobre todo en los coches, ¿no? Los coches, cuando son coches de marca, de grandes marcas como Mercedes, etcétera, pues nos dice el modelo, pero dice que habla de un Renault y de un Fiat, o de varios Renaults y varios Fiat, y yo he intentado reconstruir qué Renault es, por lo menos el Fiat no he sido capaz, si es un Renault 12, si es un Renault 4, si es un Renault 15. Bueno, pues a mí eso también me interesa, ¿no? Es decir, lo que nos queda a los lectores como aprendizaje, como lectura. El libro ya no es de él, ¿no? Los que lo hemos leído ya lo hacemos nuestros. Entonces a mí esto me interesa particularmente, igual que me interesa otra cosa. Se fue el PowerPoint, es lo más interesante. Bueno, pero lo digo. El autor se llama Jorge Martínez. Sí. Y Jorge Martínez es este hombre que también es el cantante de Los Ilegales y tiene una canción que se llama África Paga, ¿no? Y bueno, este es un extracto de la letra, pero esta frase, tienes un hombre más que matará por ti, es también un resumen de lo que Pablo Fernández va a buscar al Congo, ¿no? Bien, hecho esta presentación, voy a hacer algunas consideraciones generales sobre la misma. Esto es básicamente para que vean la estructura y algunas lecturas que a mí me ha facilitado la interpretación de la misma. Bien, lo que más me ha gustado de la novela es la novela de la novela, es decir, la parte imaginaria de la novela. Es decir, la parte de los diálogos, la parte personal, la parte de introspección, la parte donde de forma existencialista, de forma inconsciente, de forma diferente, la novela se va mostrando como un lugar en el que el médico, Pablo Fernández, pues va desarrollando sus propias ideas, sus idas, sus venidas, sus encuentros, sus desencuentros, y parece que estamos buscando siempre que ese trocito aparezca en la evolución del autor, ¿no? Decir que Pablo Fernández es el protagonista de la novela. Pablo Fernández Cartagena es un médico que estuvo en el Congo en los años 60 y 70 y que básicamente la novela es la reconstrucción de la vida en el Congo de este señor. Jacinto Ruiz aborda esta idea, esta vida en su tercera novela, en su ya autoría compleja. Ya no estamos hablando de un autor de una novela, sino que estamos hablando de un autor con obra, de un autor que ya tiene una colección de textos y que podríamos hacer incluso un análisis de esta obra dentro de la obra general de Jacinto, cosa que esté de mis competencias. El texto, la novela,
la podemos situar en dos géneros, ¿no? En dos ideas que me parece que puede funcionar catalográficamente el libro. Por un lado, en la idea de que es un libro de viajes, es un libro de viajes, es un viaje, y por otro lado, que es una novela histórica. Es un libro de viaje porque es un viaje que se hace al Congo, aunque como ya le he dicho, me parece que ese viaje físico está fundamentalmente acompañado de un gran viaje personal, de un gran viaje introspectivo, que creo que es el fundamento de la obra, ¿no? Y es una novela histórica porque tiene mucho de historia, tiene, bueno, pues mucha reconstrucción de lo que sucede en los años 60 y 70 en África, no solo en el Congo, tiene muchos personajes históricos, tiene un intento de concreción muy grande y como toda novela histórica, pues tiene una parte que es novela, ¿no? Y eso es para mí, como he dicho antes, lo más sustantivo. Es decir, hay una parte real en la novela, pero hay una parte imaginaria importante. La parte imaginaria, la parte inventada, la parte que se reconstruye en las relaciones personales, me parece que está hecha con una gran psicología individual y colectiva, y está hecha con... a veces parece que escuchamos los sentimientos, ¿no? Que hay que callarse, es decir, bueno, ¿cómo hay que leer esto para poder parar esto que nos lleva el texto? En buena medida es como el trabajo de un escultor, ¿no? Que parece que lo estamos escuchando como el escultor está cincelando la obra. Y eso es lo que sucede muchas veces con muchas de las emociones que intenta reconstruir en el personaje principal y en los personajes secundarios el autor. También esa novela no es un viaje a África, no es un viaje a África, es un viaje en África. Es diferente. Es decir, el autor no busca una reconstrucción histórica desde fuera, sino que intenta sumergirse en los datos, mostrarnos siempre el personaje desde África y con un intento de ponerse en el lugar de los personajes. En buena medida, yo creo que son algunos de los personajes, sobre todo el principal y el chico que va con él, son personajes descolonizados, ¿no? Personajes que responden a un intento por buscar una voz propia, alejada de los convencionalismos y de las visiones que tenemos desde Europa sobre África, ¿no? Sería muy fácil vaciar sobre el Congo cientos de tópicos, pero él no lo hace, no está ahí, ¿no? Es decir, no nos encontramos con las dicotomías habituales, donde el europeo es el superior frente al inferior africano. Ni siquiera hay la dicotomía entre bueno y malo, pero en lo real y también en lo imaginario. Es la libertad con la que se reconstruyen los personajes y con lo que los personajes reflexionan es algo también a destacar, porque no hay un acercamiento moral ni de juicio a los personajes. Y eso también es importante para encontrar en la lectura de la novela un espacio de evasión, que es lo que es fundamentalmente un libro de viajes, ¿no? Es un lugar donde uno se evade, pero uno se puede evadir desde lo material o se puede evadir desde lo imaginario, desde lo personal, etcétera, que es lo que nos lleva en este caso. Bueno, por la novela circulan para aquellos amantes de la política el Che Guevara, personajes de la época y todo tipo de
de elementos espaciales y territoriales que ayudan a mostrar una idea veraz del territorio. Hay mucho de periodista en esta escritura, ¿no? Nunca pienso que es imposible, después de muchos años, de más de 40 años de oficio, dejar de ser preciso y de ser técnicamente perfecto. La novela, yo pienso que yo tampoco sé escribir muy bien, pero pienso que no hay una coma mal puesta ni un punto mal puesto, ¿no? Es técnicamente perfecta. Y eso es también el fruto de mucho trabajo, pero también el fruto de mucha formación y de mucho oficio, ¿no? En relación a cómo desdobla el personaje Pablo Fernández, de Pablo Fernández a Jorge Martínez, claro, Pablo Fernández es el hombre real y Jorge Martínez es el hombre reconstruido, el hombre al que dota de un nuevo significado su vida. Es cierto que la parte profesional la respeta, pero la parte personal es libre, ¿no? Y ahí, pues, Jorge Martínez, yo creo que, no conozco especialmente al autor, pero creo que está más vinculado con Jacinto, con el Jacinto, inconscientemente quizá, una idea de escritura psicoanalítica, etcétera. Está más vinculado Jorge Martínez con Jacinto que Pablo Fernández con Jacinto, ¿no? Con Pablo Fernández tienes una relación profesional, pero con Jorge Martínez tienes una relación personal, ¿no? Y eso muestra que el libro le da mucha vitalidad, ¿no? Porque hay varios Jacintos ahí. Entonces, bueno, son herramientas para poder leer la novela, ¿no? Para mí, como he dicho, la novela muestra la realidad africana, pero sobre todo muestra lo real de las personas, lo real de esos personajes imaginarios, de ese Jorge Martínez. Ahí es donde está gran parte de la realidad, aunque no sea una realidad vinculada con ningún hecho. El libro es estrictamente, y como él lo dice, una reconstrucción veraz, un documento que busca entroncarse con la verdad histórica, con la documentación, con el dato, con la precisión, con un intento de incluso en África, ¿no? Con el paisaje, etc. Creo que está muy trabajado en ese sitio. El autor ha sido periodista muchísimos años en uno de los periódicos más importantes de España, que se llama La Voz de Galicia, el primero de Galicia, pero también uno de los 5 periódicos más importantes de España. ¿Sí? A nivel de lectores y a nivel de rigor. Y eso hace que el libro también tenga una característica muy propia del periodista, ¿no? Que es el vigor, el ritmo y la estructura. Esos 3 elementos son muy periodísticos, ¿no? La capacidad para estructurar, la capacidad para que la novela tenga en el momento justo la parte personal, en el momento justo la parte más profesional, la parte del médico, etcétera, ¿no? Ese ritmo y esa colocación es también fruto de ordenar cientos y miles de textos a lo largo de su vida, ¿no? Es decir, no sé, nunca he escrito una novela ni la voy a escribir, pero cómo se concibe el texto tiene mucho de ser una especie de arquitecto de los ritmos, ¿no? De cómo, por ejemplo, hemos visto un pasaje de cómo empieza la novela. Eso es sencillamente el ritmo, empieza como una película, ¿no? Ves una película así y ya te quedas. A ver, ¿qué va a pasar después de esto, ¿no?
Bueno, a lo largo del libro hay también un intento de mostrar los espacios de pobreza, la muerte, la importancia o no de la familia, la emoción de los personajes, un intento para no desvincularse del mundo pequeño burgués, en el buen sentido. También un acercamiento a lo que decíamos antes, el mundo africano pero descolonizado, ¿no? Es decir, la brujería, por ejemplo, está presente, pero está presente no desde un punto de vista colonial, no desde un punto de vista de la brujería es algo malo, etcétera. No, no hay juicio moral, es importante eso, es una novela sin prejuicio y sin intento de colocarse en una poltrona y a partir de ahí ver África como si fuera una especie de circo en el que mueve las piezas. No es así, se está dentro del personaje. Y después también hay una cosa, por último, ya no descanso más, que es la presencia de las mujeres en el texto, ¿no? Las mujeres que están muy... Se nota ahí la gran psicología del autor y la capacidad para meterse en la piel de una mujer y le da mucha autonomía y son apartes de los hombres, tienen su propia valentía, tienen toda una serie de elementos totalmente independientes y no estamos hablando de una díada hombre-mujer para entender, sino que estamos hablando de un hombre y de varios hombres y de varias mujeres, pero independientes, aunque tengan espacios interseccionales. Pero nada más, no hay esa idea de dependencia, medias naranjas, ni todos estos convencionalismos tan comunes en muchas de las historias, novelas y películas. El texto, por tanto, como decía el otro día, es un texto que podría ser un murciélago, ¿no? No sabemos si es un ratón o si es un pájaro, si es una historia real, si es una historia imaginaria, si nos tenemos que centrar en la parte más personal o en la parte más profesional. Unas preguntas que le voy a dar hacer al novelista y la primera es en relación a la portada, quien es Jorge García. Si piensa que el periodismo todavía sigue existiendo hoy en día. No. Y si la novela es un viaje interior o es una excusa para hablar de sí mismo, o si es el intento real de la reconstrucción de la vida de este hombre y lo otro te ha salido o me he fijado yo en cosas que no son reales. Y después, ¿cuál es el próximo libro, ¿no? Porque un libro para un novelista solo es el borrador del siguiente. Ya. Vayamos a la primera pregunta, ¿no? La portada. La portada, Jorge García es uno de los grandes creativos, está muerto, uno de los grandes creativos que ha tenido España, un pintor excepcional y un publicitario de auténtico lujo con varios premios Europa, que en un momento determinado me habían encargado, cuando trabajaba en La Voz de Galicia, que hiciera una serie de publicaciones hablando de caza. Y yo le dije que de caza no, que de monte y naturaleza sí. Accedieron y entonces le encargué a él exactamente 12 portadas, una por mes. Yo quiero decir que esta es parte de una de ellas, no sé, porque parte de una de ellas,
porque la reconstrucción, el fragmento que aparece en la novela, lo hice en un curso en este extraordinario centro que hay en Betanzos sobre grabado. Me pareció que de alguna manera reflejaba el espíritu de la novela. La novela, como todas las novelas, desde su principio a final, pasa por muchas etapas. Yo lo he repetido hasta la saciedad, pero en mi caso es así. Incluso en alguna dedicatoria lo digo. Las novelas se empieza en un punto y acaba en un punto, pero hay quien la lleva en línea recta, que se llama de mapa, y hay quien de alguna forma le gusta ir brujuleando, muy cambiando. Y cambian los títulos, cambian un poco los personajes sin desdecirse, porque es un poco de diurgo, lo vas creando y lo vas modelando y lo vas haciendo como si fueras un poco su padre. Y bueno, pues me pareció que correspondía exactamente a ese título y ahí lo metí. No corresponde a los colores, es, repito, un gráfico, un grabado, perdón, que hice en Betanzos. Hay que decir, para dar un poco de valor a Jorge García, que esos 12 capítulos que hizo La Voz de Galicia ese año, además renunciando al premio de caza, merecieron el premio de Galicia y el premio de España. No he exagerado cuando he dicho que es uno de los grandes artistas de la... Lo que pasa es que ganaba mucho más dinero en la publicidad, suyo es el de la tónica Suez, el de la casera y otros muchos, y entonces pues pintaba cuando le daba la gana y concedía el placer de tener alguna de sus obras a sus amigos o familiares. Y la siguiente pregunta era, ya casi me he olvidado cuál era la segunda pregunta. La segunda pregunta es si el periodismo sigue existiendo. Bueno, es una pregunta de muy difícil respuesta. Yo creo que el periodismo sigue. Lo que no sigue son en las formas en las que habitualmente nos hemos acostumbrado algunos, entre ellos yo. El periodismo escrito está perdiendo toda su pujanza en favor del online. Y el periodismo tenía por característica, lo comentaba antes de entrar aquí en la sala, precisamente con María. Con María, a ver, hola. Bueno, si no grito más. La diferencia que ofrecía el periodismo, y sobre todo el periodismo narrativo, que es el que más relación puede tener con una novela, la mitad de los grandes novelistas han hecho periodismo narrativo, desde Antonio Gala hasta Arturo Pérez. Casi todos lo han hecho. Pero ¿qué periodismo narrativo corresponde con una novela? Pues queda limitado esencialmente a los artículos y a los reportajes. Un reportaje bien hecho de varias series es en sí mismo una pequeña novela. Los géneros no son mejores o peores. Son mejores o peores los que escriben sobre esos géneros. Hay géneros periodísticos sin intención de meterse en la novela que son fantásticos. Y hay auténticas novelas que son fantásticas y novelas que no merece la pena ni perder una página de ellas. Existe el periodismo. Lo que pasa es que el periodismo se ha transformado y en este momento se encuentra muy sujeto a las nuevas técnicas. Es decir, una de las características fundamentales del periodismo es el contrastar la verdad. Ahora, la prisa, la noticia, tiene un ritmo distinto a esto. Si yo tengo una noticia y la espero para pasado mañana, seguramente ya la tendré en la televisión, en internet, en redes sociales, con lo cual la noticia, como tal noticia, ha perdido gran parte de su contenido. En ese sentido, el periodismo ha cambiado mucho, pero yo sigo pensando que a lo mejor es una forma temporal y volvemos a ese encuentro en el que lo uno y lo otro se ajuste mejor. Sigo. Sí. Sí, si la novela es una excusa para hablar de ti misma. No. Aunque hay que reconocer una cosa, pero no de mí, sino no conozco a ningún novelista y durante mi etapa en La Voz de Galicia he conocido a muchos, he hecho crítica literaria y algunos han llegado a convertirse hasta en amigos. No conozco ningún novelista que alguna vez no se refleje un poco en sus obras. Hay una novela que tú conocerás seguramente que es de Paul Sartre, en el que él, en la Edad de la Razón, se convierte en Mateo. O sea, casi todos de alguna forma o cuentan lo que han vivido, o cuentan lo que han visto en los demás, o se lo inventan. En esta novela no es, yo no aparezco,
o creo yo que no aparezco, pero solamente lo creo, porque seguramente cuando hago una reflexión sobre otra persona en el terreno imaginario, también me estoy proyectando. Lo que dice Israel es de una gran, bueno, sabiduría, profundidad en ese tema. Aunque, repito, en esta novela lo que he intentado es reflejar la historia de un personaje que es un auténtico personaje, faltándome muchos datos. Es como en la película esa de los dinosaurios, donde dicen, bueno, el modelo del gen lo hemos rellenado con rana. Bueno, pues yo lo he rellenado con imaginación. Esa parte es así, no se puede negar. O sea, cuando yo me entero de que hay un gallego que ha estado en la República Democrática del Congo en un tiempo en que ya solamente plantarse allí tendría que decirme ese abrupto lo que realmente representa como persona y como... en las dos regiones más conflictivas de todo el Congo, que son el Kivu, y teniendo como sala de teatro la selva, y los propios militares congoleños de esa época, más los señores de la guerra, había que ser muy valiente para dejar una situación cómoda, muy cómoda, en España, con una familia cómoda, muy cómoda, y plantarse allí incluso a riesgo de que su mujer, que también es otro personaje muy valioso e independiente de él, le diga, mira, chaval, ahí te vas, ahí te quedas, pásame la pasta y adiós. No, se va allí y expone algo que es tan, no quiero hacer mucho spoiler, que es perder 2 hijos. Eso es tremendo. Cuando yo descubro esto me parece que es una magnífica novela, pues como podía haber escrito un thriller inventándome pues el policía tal o inspectora tal en un thriller, pero sobre un hecho real. El hecho real es que hay un médico que se llama Pablo Fernández Cartagena, al que por respeto justamente a algunas cosas, a muchas cosas que como el presentador ha señalado, son fruto de mi ficción, de una ficción, no de una realidad, no me parecía justo poner en su boca. Jorge Martínez es Pablo, y Pablo es el personaje realmente importante porque se va a hacer sanar una sociedad enferma, hambrienta, aterrorizada, golpeada, como es la congoleña. Y además erradica la viruela. Erradica la viruela. Él es el que vacuna a Mobutu. Otro de los grandes personajes que es capaz de asesinar al jefe de gobierno, dar un golpe de Estado y al final... O sea, la novela tiene unos raíles históricos y un personaje histórico. Y seguramente, como mi presentador acaba de decir, con esa sutileza que le caracteriza de historiador, parte de mí, pues claro, si he hecho ficción, es parte de mí, pues sí, tienes razón. Yo creo que hay un problema en eso que dices, que es, claro, tú dices, Pablo Fernández es el protagonista, ¿no? Sí, Pero claro, Pablo Fernández sale de Ferrol, ¿no? sí, Pero allí es Jorge Martínez. sí, Entonces, el hecho de cambiarle el nombre, tú cuando nombras algo, ya estás... le bautizo. Sí, pero las implicaciones que tiene nombrarlo de otra forma, ya lo deshumanizas como Pablo Fernández y lo humanizas como Jorge Martínez, que es otra persona. Y ahí entra un torrencial que tú dices que es imaginario, pero claro, lo imaginario es parte de la realidad. Lo imaginario es una construcción a la mitad de la realidad. Cierto. Yo aquí estoy diciendo una cosa y estoy pensando otra. Ajá. O viceversa, o yo puedo estar pensando en mi pájaro, pero... Voy a ser yo el pregunto. Sí. ¿Qué es más real y más justo? Que a Pablo Fernández, en la parte imaginaria que tú hábilmente diagnosticas, no solamente en sus hechos, sino en sus no hechos. Es decir, Pablo durante toda su vida allí ha desarrollado una medicina, operaciones, ha participado de una revolución mundialista, ha hablado con mucha gente que son personajes que yo no conozco y que sí son inventados. Pablo existe,
¿Cómo voy a colocar yo en la boca de Pablo una conversación con alguien que es imaginario como Pablo? Tengo que decir que Jorge Martínez es el que ha hecho esa conversación, pero que en el fondo de Jorge Martínez, por lo menos para mí, se encuentra un hombre como Pablo Fernández Cartagena. No sé si está de acuerdo. No, no, pero da igual, no tiene sentido. No, porque, a ver, yo creo que es que no me sale el ejemplo, porque estábamos el otro día, no me acuerdo, o sea, si tú, no me sale el ejemplo para contestarte. Yo creo que en el fondo tienes mucha razón, No, pero en la forma no lo sé. en la forma tengo la razón de que, a ver, la novela tiene como digo, un ritmo excelente, aprendemos muchas cosas sobre el Congo, sobre África, sobre personajes, pero si tú coges una novela histórica y la diseccionas, ¿no? Por ejemplo, cualquier novela de Isabel San Sebastián, estas novelas históricas que reconstruyen el reino asturiano, tú coges la novela y diseccionas bien, ¿no? Es decir, tú coges la novela, la partes. Hay una parte histórica, no como en tu caso, que eres riguroso, ahí no hay rigor, ninguno, es todo mentira, ahí es todo mentira, pero hay una parte que supuestamente es histórica y otra que no es histórica. Pero ahí, la parte que no es histórica, la parte imaginaria que pasan los personajes, no hay nada de esto. Porque es una reconstrucción tópica, absurda, mecanicista de las relaciones. Aquí no hay eso. Yo no veo aquí una... Vale, si fuera así, estaría así, pero yo no veo eso. Vale, tú pones palabras, Jorge Martínez, le dices que no sé qué, que es amigo de no sé quién, las idas, la vuelta, pero ahí no hay una... No se espera lo que va a pasar en ningún momento. No es, ni está lleno de tópicos, ni está lleno como digo, de juicios morales o de siquiera de estupendismos personales o de moralidades supremas, ¿no? Jorge Martínez es un hombre, dicho a la antigua, con muchos pecados, ¿no? Y eso, pues a mí me parece muy sustantivo y que le da un carácter propio a la novela, en el sentido de que como yo la catalogo de novela histórica, es un tema de género. En ese género creo que es una novela histórica muy superior a otras novelas históricas que no muestran esa capacidad psicologizante para reconstruir los personajes. Eso es lo que a mí me parece. A mí es que eso que me dices me emociona. O sea, yo de verdad que te lo agradezco profundamente porque no sé, hasta ahora no sabía que había alcanzado ese nivel que para mí está muy bien y presumo de ello y que lo reconozca un especialista en historia como tú. Pero tampoco quiero alejarme de los principios. Yo arranco una novela con un mensaje. En la novela anterior, 3 días y medio, la noticia que me lanza es solamente 5 páginas de una novela. Es una prostituta rumana, estábamos mi mujer y yo en Cerdeña, y de pronto leo que la mujer ha escapado de un presidio de 5 años en las que sus captores la habían tenido. Lo apunto como hago otras cosas y a partir de ahí mi vocación de escritor, que lo he tenido desde siempre, empieza a crear un mundo. Un mundo sobre un hecho real. Todo lo que le sumo es el mundo. Yo trato de ponerme en la piel de una mujer, pero nunca he sido mujer ni prostituta. Pero trato de pensar como podría pensar ella. Y como escritor corro el riesgo de equivocarme y dar una versión. Si alguien me dice, oye, lo has aceptado, qué fuerza, me siento más halagado que si compra el libro. O sea, de verdad. Pero, mira, yo me he matriculado en prehistoria, y lo voy a decir con perdón de María, me he matriculado en prehistoria porque estoy haciendo otra novela sobre prehistoria. Y entonces me parece que una de las cosas, no sé si de esta forma te contesto, una de las cosas más importantes, además de los perfiles y de los protagonistas que viertes en cada una de las novelas, es intentar
buscar datos, buscar la verdad. Yo puedo conseguir la verdad o no sobre el Congo, puedo conseguir la verdad o no sobre el pueblecito donde salen las dos, la madre y la hija huyendo de una situación que no voy a contar porque la novela está todavía ahí en Amazon. Pero en prehistoria no me puedo trasladar. Entonces, la única forma que tengo de saber y encontrar respuestas a mi imaginación, esa que a veces cuando me rellevaría, a mi imaginación, es sabiendo lo más posible sobre cómo eran aquellos seres, esos animales, cómo vestían, cómo comían o cómo procreaban. Y a partir de ahí haré mi novela. Está ya en marcha, está ya en mi cerebro. Claro, los personajes me los tengo que crear. Yo no puedo ponerme en la piel, tampoco puedo ponerme en la piel de los personajes que han acompañado a Pablo. Y entre ellos hay una interrelación, como pues, ocurre entre gente que convive. La figura de Pablo, a pesar de que no la tenga la historia completa, la tengo porque en ningún momento su mujer, Marina, ha escondido las infidelidades. Porque Pablo, he hablado con él 2 o 3 veces antes que se muera. Desgraciadamente, con una persona que ya tenía un poco perdida la cabeza y había que... Y es claro, yo me sorprendo de esa habilidad que tienes para diseccionar una novela y decir, mira, aquí yo creo que aparece tú, pues posiblemente tengas razón, es inevitable. Yo te voy a sustituir con una cosa que me dijo mi mujer cuando leyó la novela, dijo, muy bien, mientras que estabas conmigo, estabas soñando con tantos personajes. Claro. Tienes que... ¿Y qué parte de ti se proyecta sobre ese personaje? Yo creo que dentro de nosotros existen multipartes. O sea, te proyectas un trocito en uno que no sirve para otro. Y no eres tú, es una parte de ti. Yo hasta donde llevo leído no te he visto por ningún sitio. Siento no estar de acuerdo contigo, pero estarás encantado porque a ti lo que te gusta es que no estén de acuerdo contigo. Y me da igual que estés de acuerdo conmigo. Por eso. No te he visto. Y me parece además que construyes no desde la experiencia, sino desde el punto de vista. Y eso me parece importantísimo. Yo creo que eso es como un actor que uno utiliza el método Stanislas y tiene que vivirlo, no sé qué. Y otro es oficio. Y yo adoro el oficio en todo. Y entonces en esto también. Y esto es oficio. Eres capaz de saber ver. Sobre todo lo descubrí por el personaje femenino. Es mi impresión, ¿eh? A lo mejor no es así. Pero yo el personaje femenino, tú eres el padre y sin embargo yo lo veo completamente diferente. Yo no he visto esa mujer que tú has visto. Lo comentamos un poco el otro día, no vamos a contar más cosas porque hay que leerse la novela. Y cuando os la leáis nos volvemos a reunir y hablamos todos de esta historia, porque me parece muy interesante. Pero me parece que construyes como un verdadero novelista, porque yo creo que los que no lo somos también siempre le achacamos la cuestión de que está poniendo en una parte de él, siempre estamos viendo en el protagonista al autor, y yo creo que el verdadero novelista no hace eso. Naturalmente su experiencia, su bagaje va con él, pero yo no te veo, afortunadamente, porque a mí no me parece un héroe. Yo creo que hay en cualquier novela, como tú dices muy bien, la experiencia pasa por ti y a veces no se queda, o a veces se queda como un aprendizaje y en un momento determinado a un determinado ser que tú has creado y que quieres, es un poco de Dios que maneja los personajes, que quieres que sea así, esa parte de ti que está ahí guardado en algún sitio, se la colocas y si queda bien, bien, y si no, la purísima, ¿no? Tampoco soy capaz de autoanalizarlo hasta el extremo de decir que, como dice Israel, yo no esté ahí proyectado. Yo no me veo, pero es verdad que tendría entonces que verme mucho, porque Pablo me parece un personaje muy importante, pero muy importante por lo que renuncia, por todos sus pecadillos, por lo que busca y por lo que consigue, que es ni más ni menos que erradicar una enfermedad que en ese momento estaba aterrorizando no África, el mundo entero, la viruela, millones de muertos, millones de seres absolutamente. Bueno,
Pero a mí, lo he comentado alguna vez con mi gente, a mí, por ejemplo, un personaje como Hans me parece tan importante a nivel personaje y con unos valores superiores al propio Pablo, aunque su riesgo sea distinto. Un tipo como Di Combo, y estamos a lo mejor diciendo de más, un tipo como Di Combo, a mí, que soy el primer lector, cuando resuelvo la historia de Di Combo, me siento jodido. Entonces, yo creo que una novela, una cosa que ha dicho Israel, que es absolutamente cierta, ya no es mía. Es verdad. O sea, lo que él crea es lo cierto. Lo que tú crees es lo cierto. Y lo que creen cada uno de los que están aquí es lo cierto. Porque se hace una novela para eso. Se hace una novela para los demás. Tú cuentas lo que eres o lo que no eres, pero lo cuentas para que la gente lo lea y además de meterlo en su biblioteca, lo meta en su alma. Bueno, ¿y alguna pregunta querréis hacer vosotros también? ¿No? Raúl. Por pensar que juego un poco con desventaja porque no he leído la novela. Entonces, no puedo entrar un poco a enjuiciar adecuadamente alguna de las cosas que habéis. Una cosa que me ha sorprendido es la falta de juicios morales en los personajes. Cuando tú haces una descripción del personaje, después estás haciendo unos términos como de aprobación moral, ¿no? Y eso en un contexto... Yo creo que no. Porque ahora está hablando otro Jacinto, que no es el escritor. Claro, por eso es importante. Tú cuando analizas un autor tienes que desdoblar, es como un queso que loncheas. No está hablando el que escribe, está hablando otro. Por eso yo puse... Por eso, claro, yo no voy a estar de acuerdo con vosotros jamás, pero por eso yo puse los dos Jacintos que hay, el Jacinto que escribe y el Jacinto que después lee. Hoy aquí tenemos otro Jacinto. Jacinto aquí te va a decir que es moral, lo que está bien, lo que está mal, pero el personaje no, porque él está suelto. Te voy a contestar en función de lo que ha dicho, que estoy totalmente de acuerdo. La moral es como las modas, cambia de primavera a verano. En mi novela no intento decir qué está bien o qué está mal. Constato y tú pones lo que quieras de moralidad. Yo quito la independencia, porque para poder juzgar tendría que ser un juzgador. Y yo soy solo un novelista. Es la parte más informativa de mi tarea antes como periodista. Cuento exactamente lo que ha ocurrido y no le pongo otro sello, no le condeno ni a 3 meses de prisión, ni una multa, ni nada. Es así. No sé si eso está de acuerdo. Sí, claro. Pero estábamos estos días, porque hay en historia, hay una gente que se dedica a la novela histórica, que se dedica a analizar novela histórica, ¿no? Y estaban hablando de Larra, ¿no? Sí. Y Larra tiene una novela, Azucena, ¿cómo se llama? El doncel... Bueno, no me acuerdo. El doncel, no sé. Y claro, Larra, la novela la sitúan como una novela, no sé qué, pero a ver, sí, ahí es la esencia del periodismo, ¿no? Larra es el principio de una forma diferente de modernización del lenguaje, etcétera, ¿no? Quiero decir que en esto que estáis comentando de la novela, del autor, de lo que vemos en la novela tiene 400.000 formas de verse, y cuando nosotros encasillamos, por eso yo he tratado de encasillar, ¿no? Porque a mí me ha resultado útil, si no yo no soy capaz. Yo la he encasillado como novela histórica, porque a mí eso me ha sido útil para poder, yo no tengo ni idea de novela ni nada de esto, pero a mí me ha sido útil. Igual, cuando yo voy y veo a Larra, que es otro periodista como tú, y
vemos una novela histórica, pues digo, no, eso no es una novela histórica, eso no puede ir ahí, no puede ir ahí. Creo que muchas veces tenemos que preparar la parrilla para poner la carne, ¿no? Si no hay parrilla, no hay carne. Y a mí me ha resultado útil, porque también me podrías decir que esto no es una novela histórica ni nada, es una novela. Es una novela, punto, sin apellidos. Yo creo que es una novela, tienes toda razón, Pero, de ficción histórica. y eso, para el análisis, yo por eso hago un análisis desde lo que conozco, desde la historia, Claro. que tampoco es mucho, pero quizá lo que habláis, visto desde el punto de vista de la literatura, desde la filología, el periodismo, da otra cosa. Yo aquí vengo a decir lo que... No, yo creo que yo de verdad no es un halago, además soy así un discutidor de profesión y me gustaría, como María, ya te lo contaré, yo creo que todo lo que has hecho ha sido una lectura muy, ¿cuál sería la palabra? Muy inteligente, muy conocedora de los sentimientos de las personas, de la historia y después de leer la novela la has hecho tuya porque es historia y tú eres un historiador brillante y dices, esto que está contando aquí es ficción, porque la historia debería ser de otra manera, es más de personaje. A mí, yo estoy encantado con la lectura que has hecho de la novela. Me parece que hay muy poca gente que sería capaz de hacerla. Habría gente que diría, no estoy echando ningún cumplido. Ahora, en las cosas, como es un debate, en este pequeño debate, yo creo que hay una parte en la que, no sé si el Jacinto que habla ahora o el Jacinto que escribió la novela son dos Jacintos distintos, pero si son dos Jacintos distintos, es que gran parte de lo que se vierte ahí puede ser del Jacinto intermedio. Pues sí, hay 200 Jacintos. Yo no lo sé porque no te conozco, pero sí que hay, eso es de libro. Porque yo no soy el mismo aquí que cuando me vaya a tomar algo ahora, no soy el mismo, ¿no? No soy la misma persona. Una cosa, ¿qué hay de política en la novela? Sí, pues mira, eso me parece... mira, era una cosa que iba a decir, pero espera que me preguntas eso. Es verdad, si en algo me significo, es en el tema político. La novela. A mí es lo que menos me gusta, ¿eh? Ya, pero claro, pero se escribe para todos. Es decir, a mí me parece que un pueblo como el congoleño tiene motivos suficientes para ser un pueblo salvaje y rencoroso contra toda la humanidad. Un pueblo que durante muchos años está bajo el control cristiano del rey Leopoldo, que supone, según algunos investigadores, algunos historiadores, entre 10 y 15 millones de muertos y otros tantos casi de mutilados, con labios cortados, manos amputadas, y que luego, horrorizado el mundo lo que había hecho, se lo pasa a la administración belga, y que la administración belga sigue haciendo las mismas burradas, y que cuando hay unas elecciones, las primeras elecciones, por eso comienza en 1960, y eso sí que es historia. Y no la falseo, y lo cuento, porque me significo políticamente. No es ni izquierda, ni derecha, ni de la Liga Marciana. Es el horror por el horror. La injusticia contra el más débil y al que le podemos y podemos quitar la cartera como se la siguen realmente quitando. Yo sé que eso está ahí en la novela. He tenido incluso la tentación de hacerlo más y me he limitado a ponerlo a veces, como tú has visto, como pies de página. O sea, claro, qué horror, ¿no? Qué horror. El primer jefe de gobierno, para intentar evitar que se independice Katanga, lo que hacen es, le detienen, lo llevan al mismo Katanga, en presencia del sheriff de Katanga, con el director general de aquellos momentos de la CIA, Alex Diouf, y el propio presidente, lo despedazan y se lo tiran a los cocodrilos. Pues si no te significas ante eso, el que Coldo se quede con pasta parece una broma. La pregunta era, ¿existe el periodismo? Yo la ampliaría. ¿Caben juicios morales? ¿Un periodista se puede sustraer a los juicios morales? No.
Pero en el género periodístico no solamente hay como la novela, ciencia ficción, thriller, amor, etc. Hay también distintos líderes. En el periodismo, aún a día de hoy, la información tiene que ser exacta. Se cae un tiesto ahí y tú puedes caer. Se ha caído un tiesto, ha matado a una persona. No hay juicio de valor. Pero en otras cosas, como puede ser el artículo, existe no sé, de opinión, de lo que tú crees. Y por eso hay distintas cabeceras, distintos periódicos, y lees una cosa en El País y lees otra cosa distinta sobre el mismo suceso en el mundo. A mí me horroriza cuando en algo que debe ser puramente informativo, neutro y verdad, se cuela lo que cada uno quiere. Ahora, que Raúl mañana diga que lo de Ayuso es una persona que enriquece a todo lo que le rodea y que es porque es una mujer maravillosa, y cuánto diga, bueno, a su alrededor hay que empezar a sospechar también. Eso cada uno es cada uno. Y eso también es periodismo, es libertad de expresión, y es el derecho que tiene cada uno a decir cómo ve las cosas, que no se ve igual, Raúl. En la novela, yo repito, ni siquiera en esto que he dicho he intentado decir si está bien o está mal. Lo pongo en boca de otros personajes y no en la mía. ¿Y cómo haces la novela metodológicamente? ¿Cómo construyes la novela? ¿Cuál es tu metodología de trabajo? Yo, una novela, ¿no? Tengo 3, y ha variado sobre todo de la segunda y tercera a la primera, que era un volcarse. Yo intento ser bastante metódico. Tengo una idea, pienso a dónde quiero llegar, que a veces cambia. Tú piensas que esta novela que tenemos ahora, Cicatrices en la selva, se llamó Blanco sobre Negro, que también pegaba. El tesoro de los Simbas, porque hay una parte de la novela sin resolver, porque no se resolverá jamás, pero que es la parte quizá más real, y es que los Simbas se llevaron gran parte del tesoro a un banco en donde está todavía y no se lo quieren devolver. Otra de las cosas que procuro definir son mis personajes y crear unos perfiles muy exhaustivos. Incluso emocionalmente les coloco atributos o limitaciones. Y luego con eso, la historia que quiero contar la voy mezclando, y como en el deporte. No puedes echar toda la carne en el asador aquí arriba, porque si no puede llegar desfondado. Pero si no comienza con fuerza, posiblemente realmente no sigan leyendo. Y si realmente, como ocurre con algunos autores, que luego hacen una novela, dudas, pero que cuesta tanto leerlos, es decir, vas por la página 15 y has tenido que volver a la primera 7 veces para saber quién es Juan, quién es Pedro. A mí me parece que el personaje es algo que debe ir con el lector. El lector puede amar, odiar o mostrarse indiferente, pero el personaje lo debe conocer. Y yo comienzo en un hecho, como tú dices muy bien, que podría ser de película, sí lo creo. La vamos a presentar en Madrid y hay un rumorcillo que ojalá se cumpla, y es que viene Alex Viña, que es el que dirigió La Casa de Papel, y uno de sus artistas más importantes, que es Berlín. Bueno, a mí me encantaría, yo estoy dispuesto a darle todas las facilidades que quiera, ¿no? Pero incluso en ese hecho, ¿cómo ocurre si tenéis que decir es moreno, alto, rubio, guapo, feo, tiene mal genio o buen genio? Los hechos que se relatan en la primera parte denotan cómo es el personaje. Bueno, Sí, perfectamente. Sí, sí. pues así Hay yo hago mi otra novela. pregunta. Hola. ¿Cómo estás? Yo quería hacerte 2 preguntas. No me he leído el libro, me tocará ahora, por supuesto. Pero viendo el libro como curioso, por delante y por detrás, ¿no? Hay 2 cosas que me han chocado mucho. Una es el tipo de Cicatrices en la selva. Yo quería preguntarte, ¿tú qué crees? Nosotros somos los que no estamos en ese tipo de país, la República Democrática. ¿Dejamos más cicatrices que el país, o es ese país que deja más cicatrices que pasan por él? Yo La creo segunda, me choca mucho la frase con la que empiezas a hablar. Hay 2 maneras, vamos a decir, de iniciar una guerra: el fanatismo y la libertad. Sí. Yo la voy a cambiar. ¿Qué crees que es más fácil para parar la guerra? ¿Parar el fanatismo o parar el exceso de ansias de libertad? parar la injusticia.
Claro, aparte del fanatismo y la libertad, entre dos personajes hacen la siguiente pregunta. ¿La guerra es necesaria o no es necesaria? Y uno dice, eso es lo que tú has leído, y lo justifica diciendo, hombre, la guerra siempre es mala, nadie quiere ver cómo su amigo o su familia está realmente muerto, pero cuando lo que está en juego es tu mujer, tus hijos, tus amigos, el derecho a la libertad de las mujeres, que también se dice, todo eso, pues a lo mejor no es que sea buena o mala, es que es inevitable. ¿Qué hay que parar antes? La injusticia, la injusticia. Un pueblo como el congoleño, que en este momento, a día de hoy, en la proyección que hicimos en el foro, antes se expuso 25 minutos de un documental que se llama Blood Coltan. Antes era Blood, Caucho, en la novela. O sea, es un pueblo que ha estado, su pecado es ser rico. Entonces, ¿cómo vas a impedir que cuando ves miles de niños en una explanada metiéndose en minas sin ningún tipo de sujeción, muchos de ellos quedan a día de hoy, aplastados por la arena para sacar lo que nosotros utilizamos y hacemos así en nuestros teléfonos? ¿Qué esperas? ¿Que sea catedrático? No creo que lo esperes. Yo recuerdo que cuando era Manzanillo, como ocurre en los periódicos, me tocó hacer sección de sucesos. Y recuerdo un juez que se llama José Antonio Caridad, que cuando hablaba del Tribunal Tutelar de Menores, que también él controlaba, se escapaban los chavales, robaban un coche de lujo y se iban a correr delante de los que llevaban ellos los lagartos, o sea, Guardia Civil de Tráfico, y luego le contaban, venía detrás de mí pegándole tiros, es que no, yo llegué en 15 minutos. Y yo le decía, bueno, usted, José Antonio dice, bueno, han nacido con un sello en el culo. Ninguno va a ser juez como yo. Yo creo que si quitamos la injusticia, Modesto, empezamos a quitar gran parte de los problemas. Seguimos defendiendo sacarlas en este documental, el Coltan, por medios absolutamente ilegítimos. Se financian los señores de la guerra. En ese país, cuando lea la novela, alguna vez te sentirás horrorizado. La mujer es una víctima brutal de la guerra, porque es la parte más débil del eslabón. Allí una violación no es una violación pensando lo horroroso que es una violación. Allí es un tributo de guerra, una forma de conseguir que el enemigo tenga miedo. La violan y la rajan y la meten cristales. Dices, eso es antes. No. Coge tu móvil y mira cuántas violaciones ha habido el año pasado en Kivu. Es acojonante. ¿Qué es lo que hay que evitar? Ser injusto, empezar a dar al país lo que es suyo y encima ayudarle a que desarrolle. Joder. Me estoy significando demasiado, debo ser otro caso. Bueno, pues si no tenéis más preguntas para Jacinto, pues nos volvemos a encontrar cuando terminéis la novela en el bar, nos juntamos con él y le preguntamos cosas. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Nosotros tenemos otra actividad, ya voy a hacer publicidad, el próximo mes, muy interesante. Hay una conferencia sobre las fortificaciones de Coruña que viene a hablar el arqueólogo Santiago Vázquez Collazo, que es una persona que conoce en profundidad el tema y creo que va a ser algo interesante también. Muchas gracias a todos.